Bueno, arrancamos la transmisión. Vamos a hablar de los desterrados y de quiénes fueron enviados. Nosotros entramos entre los desterrados y eh, los enviados serían Satanás, Cristo, bueno, otros. Ahora, ¿quiénes son los enviados y quiénes son los desterrados a este abismo que es donde estamos nosotros? Bueno, eso lo vamos a determinar now. Eh, Bienvenidos, les agradezco que estén conmigo. Espero que pronto podamos conversar, así que les pido por favor que me vayan dejando sus preguntas y las vamos a ir respondiendo a medida que terminamos el tema, como siempre. Hoy tenemos un cambio, tenemos una nueva cámara, así podemos mostrar en forma de que se pueda leer, porque ayer se quejaban en el, ¿cómo se llama? En el vivo, se quejaban de que no podían leer la pizarra. Bueno, ahí puse otra cámara. Espero que se vea bien, porque entiendo que se pone complejo el tema de, no sé si soportaré internet, tantas conexiones por internet. Así que bueno, espero que les guste, que sea viable y que, no sé, charlen conmigo. Calculo que hoy sábado a la noche, o sábado a la madrugada, o domingo a la madrugada, yo no sé dónde están, ni qué día, ni qué hora es ya, porque estoy cansado, estoy desde las 3 de la mañana tratando de configurar esto para ustedes, porque no tenía ni idea. Y bueno, y acá estamos. Hoy tienen la pizarra y creo que se ve ya, ahora sí que vamos a poder arrancar. Hay un versículo que me llamó mucho la atención, que es, volvemos a la pizarra, que es Proverbios 34, que dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Bueno, eh, hasta ahí podemos decir que fue Dios el que encerró las aguas en un paño, o sea que evitó que las aguas cubrieran la faz de la tierra y esas cosas, que ató los vientos para que esto no sea eh, un tornado constante. Ahora, continuando dice, ¿quién afirmó todos los términos de la Tierra? Sería la gravedad, la velocidad de la luz y todas esas cosas. ¿Y cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, o sea, una persona que se declara ignorante de muchas cosas, le pregunta no sé a quién si sabe todas esas cosas. Se ve que eh, a esta persona la quieren como denigrar por ignorante y hace estas preguntas. Y cuando hace estas preguntas dice también, ¿quién subió al cielo y descendió? No estamos hablando de alguien que eh, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Por qué subió al cielo y luego descendió? ¿Quién es el que subió al cielo? ¿El Espíritu de Dios que andaba sobre la faz de las aguas de la tierra? Y lo vemos acá en Génesis 12, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese, ese es el ascendió, que ascendió a los cielos. ¿Quién subió al cielo y luego descendió? Entonces, leyendo algo de filosofía, decía, ¿quién, eh, ¿quién demuestra sabiduría? ¿Quién tiene el conocimiento o quien formula bien la pregunta? ¿Cómo obtenemos el conocimiento? ¿Cómo obtenemos el conocimiento? ¿Formulando buenas preguntas o bien eh, eh, estudiando y conociendo?
cómo es que una persona puede encontrar el conocimiento en la palabra. Y entendí que se trataba de las preguntas. Por eso es tan interesante cuando ustedes me dejan las preguntas y yo las voy respondiendo después de que terminamos de hablar de estos temas. Yo preparo un tema, algo principal, y en base a eso después desarrollamos el resto del contenido. Pero me parece tan importante la pregunta, tanto o más de lo que uno pueda llegar a discutir después. ¿Por qué? Porque la pregunta genera curiosidad y esa curiosidad nos lleva a la sabiduría y al conocimiento. Y me parece que esa es la parte más importante de esto que hacemos, de esto de intercambiar, de leer, de aprender. Ayer me preguntó uno de los muchachos, uno de los que a veces se junta gente o sea, se une al chat gente que quiere, digamos, entorpecer o burlarse y esas cosas. Y cuando hablamos precisamente, a ver, ahí les cambio la cámara, cuando hablábamos del centro de la Tierra, de la Vía Láctea, y dónde está la Vía Láctea, lejos del centro del universo, y el Sol lejos de lo que es la Vía Láctea, o sea, estamos en el abismo, estamos en el borde, ¿no? O sea, el, el abismo representa la separación de Dios. Pero cuando hablamos de lo que estábamos mostrando recién, estamos hablando de este universo, ¿no es cierto? Del universo físico, ¿sí? Y cuando hablamos del Edén, del estado espiritual y de la expulsión a la tierra, al abismo, no solamente estamos hablando de un universo eh, físico, sino también estamos hablando de un universo espiritual. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que cuando estábamos en el Edén, estábamos en un estado espiritual, en un estado, digamos, un estado abstracto u otro universo. En cambio, cuando hablamos, por eso el alma y nosotros el misterio del alma, la razón del alma, la espiritualidad del alma. Ahora, cuando nosotros ingresamos a este terreno físico, no quiere decir que estemos fuera del terreno espiritual, de esa dimensión. Y pasamos de un Edén espiritual a una vida terrenal. Esto lo vamos a observar a través de la palabra en muchas partes. Vamos a observar también que Dios cuando se expresa en una multidimensionalidad y nosotros podemos entender que Él nos habla de muchas cosas a la vez. Ayer también hablábamos, y que me hizo esta pregunta, la hizo obviamente con una intención de molestar, de llamar la atención, no sé, eh, sugerirse sabio a sí mismo. Pero fue muy interesante lo que preguntó, y preguntó, ¿cómo sabés vos que el Edén está, que no es de esta tierra? ¿Cómo sabés vos que nosotros no pertenecemos a este lugar? Porque justo estábamos hablando de lo que es los enviados y los expulsados. Los expulsados son los seguidores de Lucifer y también se hace mención con el rey de Tiro. Y después tenés los enviados. ¿Quiénes son los enviados? Jesús fue enviado a la tierra. Satanás fue enviado por Dios y lo vemos en el libro de Job. Después tenemos ángeles, que significa mensajeros. Y también tenemos al Consolador, que es el que viene luego de que Cristo se va de esta tierra. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Y porque leemos las Escrituras, porque estudiamos, porque deducimos, porque sabemos que el sol está ahí porque lo observamos. Tenemos evidencia
constante de lo que decimos. Y nos basamos en las escrituras. Y teniendo en cuenta esto, dije, qué buena pregunta me hizo este muchacho. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Bueno, a través de mucho estudio. Pero a veces en estos eh, videos, estos vivos, estas cosas, no podemos dejar constancia de todo lo que utilizamos, o hacer memoria de todo lo que leímos, o hacer una conclusión extremadamente probatoria para que alguien pueda entender eh, estos dibujitos, ¿no? Estas cositas que vamos haciendo. Igual que cuando hacemos referencia al sueño del alma, o cuando hacemos referencia al origen del alma, o cuando hacemos referencia al destino del alma según el comportamiento y el desarrollo de su vida. Entonces, me puso contento que este muchacho preguntara eso, porque a veces preguntan cosas que no hacen bien o piensan hacer el mal con esas preguntas, pero sin embargo hacen el bien. Ayer me preguntó una chica que se llama Cassandra, creo que es de Estados Unidos. Creo que es pro hebreos porque tiene la bandera hebrea, pero bueno. Y esa es otra cosa que yo no me gusta en el tema de estos vivos, que si uno es hebreo se quejen, o porque uno es de tal o cual lugar se quejen o quieran increparlo al otro. No, no es así, no se trata de eso. No puedes increpar al otro porque es de otro lado. El lugar de nacimiento no te hace diferente a nadie. Y lo dice la escritura, así que no. Bueno, ayer me preguntaban, Juan 1 del 1 al 5, y me decían que dé una opinión respecto a eso. Hoy, gracias porque hoy no hacen preguntas, entonces, como es domingo a la mañana, creo, no vamos a tener gente que haga preguntas, debe estar todos durmiendo o preparándose para ir a otro lado. Y con este día acá, no sé, acá está horrible, está muy frío, muy lluvioso. Pero bueno, me pregunta, San Juan 1 del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, en el principio, y está hablando de Jesús, ¿no? Del verbo hecho carne. En el principio era el verbo, él era lo que dice Dios, él ejecutaba. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios es Dios. Es como tu palabra, ¿viste? Cuando dice de la palabra que de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Bueno, esto es lo mismo, de lo que hay en el corazón de Dios, de lo que es Dios. Es la expresión de su esencia, es el verbo. La expresión de tu esencia es tu habla, cómo hablas, cómo te dirigís a los demás. Esa es tu esencia. Bueno, está el otro cosito. Bueno, y después dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir que de la nada existió algo y ese algo que existió fue hecho por el Verbo, que es Jesús, ¿sí? Y sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que era necesaria la presencia de Cristo como el ejecutor, porque si Él no hubiera cumplido con los mandatos del Padre, tampoco nada se hubiera hecho. En Él está la vida. La vida era la luz de los hombres. Acá nos dice que en Cristo está la vida. Está la vida. Esa vida, ese que en el hombre se llama el nefesh, el aliento divino, el aliento de Dios, eso estaba, en él estaba la vida, el nefesh, el alma, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de la humanidad, pero también esa vida que tenía él es la luz que tenemos nosotros, es el aliento de vida, es el alma. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Bueno, acá habla de en nuestra alma y que obviamente las tinieblas o la oscuridad quieren prevalecer en nosotros y no pueden, nadie puede matar el alma excepto Dios. Ahora, tenemos una analogía importante en esto, que en realidad eh, todo la religión hebrea como la cristiana tiene una semejanza muy importante a la cultura griega. Más allá de que en los tiempos de Cristo se hablaba el griego y que muchas veces dice la palabra, es lo mismo un griego que un hebreo, no hay diferencia. Bueno, fíjate que los griegos pensaban que en el principio había un desorden y había oscuridad. Y en esa oscuridad estaban los titanes. Y estos titanes eran crueles y eran gigantes y es muy parecido a lo que sucede con el tema de los nefilín. Eh, y que hubo un redentor, que era Odín, que combatió contra ellos y los aniquiló. Y los encerró en el Tártaro, en esa cárcel que se preparó, perdón, Odín, estoy mezclando leo tanto de tantas. Bueno, estamos mezclando mitología eh, griega con la escandinava. Y es que tienen mucha relación. Bueno, vamos con los griegos. En los griegos existieron los titanes. Estos titanes que eran parecidos a los nefilín de los tiempos antes de Noé, antes del diluvio, fueron encerrados en el Tártaro. Cuando se hace mención en la palabra de los nefilín, también se hace mención de que fueron destruidos por la inundación. Pero respecto a los espíritus, como el mencionado Azazel y sus seguidores, que eran los vigilantes de la tierra originaria, ellos fueron encerrados, dice la palabra, cuando dice que Cristo fue a visitar los espíritus encarcelados, hace encarcelados como si fuera el Tártaro, que era un sitio dentro de lo que es el Hades. Ahora, el- la mitología escandinava con Thor, Odín, Loki y todo eso también es una representación muy similar al cristianismo y a la cuestión hebrea, a la religión hebrea. ¿Por qué? Porque Odín también aniquila a estos oscuros que estaban en las tinieblas, donde reinaba la oscuridad. Odín trajo la luz. De hecho, el Valhalla, donde él vive, es el lugar donde estaba Astaroth, no, Asgard. Asgard y el Valhalla son los lugares. El Valhalla es el reino de Odín eh, y el otro es el planeta, el lugar. Y de ahí salía el Bifrost que conectaba con todos los mundos. Y, y ellos tenían peleas con otras creaciones, pero para la tierra Thor era como si fuera un Cristo. Él defendía la tierra y estaba en pos de la tierra y la protegía, y los guerreros que morían, y no hay una explicación, digamos, espiritual dentro de lo que es la mitología escandinava con respecto a lo que era la diferencia de el alma y la vida física, porque ellos morían y bueno, el que moría peleando y era un buen guerrero tenía como que iba a estar con Odín comiendo en su mesa y iba a estar por siempre luchando todos los días y regenerándose a la noche y cenando todos juntos y al otro día lo mismo. Por eso de ahí surgen los berserker, que eran estos guerreros que digamos, hoy diríamos se drogaban para poder tener esa fuerza tipo sobrenatural y que no le importaba nada y que si un berserker detenía a un montón de soldados y era de temer, o se ponían en el medio del puente y no pasaba nadie. Y estos eran los berserker, eran los que iban después con Odín y estaban ahí y luchaban durante todos los días. O sea,
¿Y qué pasaba con el ciudadano común? Y bueno, no, ese iba como sirviente, si iba o no iba, bueno, no había muy claro qué pasaba con la persona que no era guerrera, ¿viste? Entonces, hay mucha similitud dentro de las religiones, por lo menos las más antiguas. De hecho, la mesopotámica, que también hay algo de los caldeos ahí, medio entre la brujería y la expresión de un Dios único. Y bueno, y hay mucha mitología que se relaciona mucho con los dioses o con Dios, con un Dios único y después varios dioses. Y vos ves también la religión católica apostólica romana, que ellos dicen, bueno, Cristo es, hay que adorar a Cristo, pero también hacen adorar a los santos, también hacen adorar a la Virgen, le rezan a la Virgen o le rezan a un santo para que interceda con el Padre cuando dice la palabra que a través de Cristo se llega al Padre. Entonces se convierten en politeístas, o sea, hay un Dios cabeza y después hay muchos dioses o hay humanos que se convierten en dioses y hay que adorarlos, y hay que prenderles velas, y hay que hacen iglesias de San Cayetano, de San Expedito, de Sancor, qué sé yo. Entonces se convierten en politeístas y dejan de ser adoradores de un Dios único, reconocen a un Dios todopoderoso y después una estructura abajo a la cual también adoran. Entonces, ¿hay diferencia entre las religiones? Sí, hay muchas diferencias entre todas las religiones. A ver, bueno, sí, se ve que se puede hacer comentarios y se ve que no hay nadie mirando porque hoy están todos descansando. Pero bueno, sigan descansando. A ver, vamos a ver qué sucede cuando ponemos esto. Bueno, acá no surge nada. Así que, bueno, dicho esto, también tenemos que entender que todas las mitologías y todo, de hecho hasta los griegos, los filósofos querían en una vida post-mortem. Dicho esto, todos buscan una manera de evitar el castigo por su mala conducta. Los egipcios tenían el libro de los muertos y de esa manera tenían algunos secretitos que podían aplicar para poder llegar a estar bien después de morir. Los griegos se ponían la monedita y los romanos en la boca o en los ojos para poder pagarle al barquero y cruzar el río Estigia y pagarle a Queronte para que los cruce del otro lado. Los mesopotámicos, otro tanto, todos tienen alguna manera de decir, bueno, hago esto como para zafar y, bueno, y los cristianos obviamente aceptando a Cristo para poder tener su redención. Así que contento con mis cámaras, que ahora puedo usar dos cámaras, así que súper contento, me despido y les doy las gracias por haberme acompañado, por haber visto este video, por sus likes, por sus suscripciones. Y como estoy tan contento porque tengo dos cámaras, ahora voy a dar por finalizado el evento y le voy a agradecer a todos los que me acompañaron y gracias por sus likes y gracias por sus suscripciones. Nos vemos si Dios mediante mañana y charlamos sobre el tema. Gracias y hasta la próxima.